¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio voy a compartir con todos ustedes cuál es mi equipo fotográfico y audiovisual actualmente. Voy a empezar mostrándoles cuál es el contenido de esta mochila fotográfica, ya que el equipo que he podido conseguir a lo largo de tantos años de trabajo no pueden entrar en tan solo esta mochila, así que los tengo en un lado aparte, pero esto se los voy a mostrar luego de mostrar todo el contenido de esta mochila. Así que si te interesa saber cuál es mi equipo para fotografía y para video, por favor quédate conmigo hasta el final de este video. Bien, chicos, en este video voy a tratar de evitar hablar de los precios de cada uno de los productos, ya que no quiero alargar tanto este video y no quiero marearme. Así que abajo en la caja de descripción voy a tratar de colocarles un enlace de cada uno de estos equipos para que ustedes puedan ir a ver mejor la descripción o el precio exacto y actual en el mercado. Bien, entonces voy a empezar por la mochila. Esta es una mochila Lowe Pro. El modelo exacto no lo recuerdo. Bueno, aquí está. Este es un Fastpack Pro BP 250 AW y la versión 3. Como lo pueden ver, es una mochila muy compacta, es muy amplia también, pero vamos a poder encontrar unos espacios vacíos debido a que ahora mismo estoy utilizando las dos cámaras que tengo para poder grabar este video. Estoy utilizando la cámara principal. Esta es una Sony A7 III. Tiene montada un objetivo, un 28-75mm con un diafragma de 2.8, y encima de esta cámara tengo montado también el monitor. Es un Atomos Ninja 5 que me sirve para poder revisar que todo esté bien encuadrado, bien expuesto, etcétera, ¿sí? Luego tengo la segunda cámara, que es igual otra Sony A7 III, y en esta tengo montada un Sigma 35mm 1.4 ART. Es un DGDN que es específicamente para este tipo de cámaras, que son unas mirrorless. Y para el audio estoy utilizando un micrófono tipo Shotgun, es de la marca Rode. El modelo es el Videomic Pro Plus, si no me equivoco. Igual aquí les voy a dejar escrito el modelo, si es que no recuerdo exactamente cuál es el de cada equipo. Prefiero utilizar este tipo de micrófonos conectado a la cámara porque la calidad de audio realmente es muy buena. La batería generalmente dura mucho más que los micrófonos inalámbricos. Entonces ahora mismo les voy a pasar a explicar qué es lo que contiene esta mochila. Voy a empezar por el primer, se podría decir, compartimento de la mochila, que realmente está vacío por ahora, porque como pueden ver, aquí es donde guardo la cámara principal, que es la de video, junto con este lente Tamron 28-75, y tengo montado también aquí el Shotgun, el micrófono, para poder tenerlo a mano y listo para grabar. Entonces por eso mismo es que este compartimento está vacío, y además tengo esta pequeña bolsita para poder proteger la mochila durante las lluvias o del polvo. Entonces vamos a dejarlo por acá, y también guardo algunas bolsitas de gel antihumedad. Bien, eso es todo lo que guardo en este compartimento en la parte de arriba. Luego tenemos el compartimento aquí, el principal. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Vamos a abrirlo. Listo, este es un tipo cierre también para poder sacar nuestra cámara de forma rápida si es que queremos hacer fotografías al instante, sobre todo cuando estamos haciendo trekking o estamos de viaje, ¿no? Bueno, ese es el compartimento. Ahora se los voy a mostrar. Aquí en la parte del centro es donde guardo la cámara, y por eso mismo es que está vacío, porque también tengo la cámara que utilizo para hacer fotos. Es esta Sony, también es una Sony A7 III, montado junto al 35mm de Sigma. Es un DGDN, como ya les expliqué, específicamente para este tipo de cámara. Bueno, vamos a empezar por el lado de aquí afuera. Aquí tengo mi kit de iluminación para fotografía. Este es un flash de mano o de zapata, se podría decir. Tengo aquí también el transmisor de radio. Ambos son de la marca Godox. El modelo del flash que estoy utilizando actualmente es el Godox B1 para la versión de Sony. Un dato adicional: si quieres comprar este flash, fíjate que tenga la letrita que tiene al costado del B1 con la inicial de la marca que tú utilizas. En este caso yo utilizo Sony. Tiene un B1 y una letrita S, no sé si ahí se llega a ver. Como pueden ver, este flash de mano de zapata se asemeja mucho a un flash de estudio debido a esta montura redonda que nos va a permitir tener una iluminación directa un poquito más difusa que un borde, se podría decir, rectangular. No tenemos la luz tan dura. Algo que me gustó muchísimo de este flash es que tiene esta luz de modelado, que la puedo apagar. Vamos a apagarla, ahí la tenemos apagada, y esta luz de modelado nos va a ayudar muchísimo a enfocar cuando estamos en situaciones muy oscuras y nuestro lente no puede enfocar un sujeto porque estamos con muy baja iluminación. Entonces al activar
esta luz de modelado nos va a permitir enfocar mucho más fácil, y esta luz no va a salir en nuestra fotografía si no lo queremos, porque al activar el flash esta luz se va a apagar. Entonces para eso nos va a servir esta luz, muy útil la verdad. Vamos a dejar por aquí el flash, y bueno, esta cajita tan pequeñita es un accesorio muy útil y muy pequeñito a la vez. Este es un transmisor de video, es de la marca Benbox, y lo único que tenemos que hacer es prenderlo, conectarlo a nuestra cámara. Tiene una entrada HDMI por este lado, y luego viene con una serie de cables para diferentes tipos de entradas en tu cámara. Lo conectamos y esto lo enlazamos vía Wi-Fi a nuestro celular, y podemos utilizar nuestro celular o cualquier otro monitor como para poder visualizar qué es lo que estamos grabando o qué es lo que estamos fotografiando de una manera más ampliada. Y bueno, si es que a alguien le interesa, tengo aquí una caja sellada de Benbox y se encuentra aquí en Lima, Perú. Por error compré 2 veces el mismo producto. Tengo un transmisor completamente sellado si es que a alguien le interesa. Bien, aquí lo tengo sellado. Solo escríbanme por Instagram @miguelargefoto. Por aquí les voy a dejar algunas tomas de apoyo de qué es lo que pueden hacer con este transmisor de video. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Aquí lo que tengo son 2 baterías de dron. Ahora les voy a mostrar el dron que yo suelo utilizar tanto para mis trabajos con algunas empresas, clientes, o para mis vlogs. Este es un DJI Mavic Air 2S, yo lo compré en el combo. Me vino con 3 baterías. Aquí tengo el mando, y también me vino un pequeño estuche con los filtros. Aquí lo tenemos. Este es un pequeño estuche con filtros completos para diferentes situaciones de iluminación en la que estemos grabando, ¿no? Este es el filtro de ND para el dron. Si no me equivoco graba hasta 5.7K, yo lo suelo utilizar hasta 4K, para mí es suficiente. Tiene muy buena calidad de imagen, hasta el momento no he tenido problemas. Tiene modos creativos, automáticos, me va perfecto para todos los trabajos que estoy realizando actualmente. Bien, aquí tenemos el DJI Mavic Air 2S, como pueden ver también es muy compacto, no tanto como los Mavic Mini que han salido actualmente, pero me va de sobras para poder guardarlo aquí en la mochila, no pesa tanto. Y bien, lo vamos a dejar por aquí a un lado. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, junto a la cámara, lo que yo suelo guardar, esta es una pequeña correa de muñeca para poder llevar mi cámara muy fácilmente. Y por cierto, si es que a alguien también le interesa, también compré esta correa por error 2 veces, así que tengo una completamente sellada. Si es que a alguien le interesa, por aquí les voy a dejar algunas tomas de apoyo de cómo la he utilizado en diferentes sesiones de foto. Realmente no la suelo quitar de mi cámara. Y bueno, aquí también tengo un pequeño estuche. Este es de la marca Rode, es un micrófono inalámbrico, tiene una muy buena calidad de audio. Las baterías las puedes cargar, te vienen con este pequeño cortavientos, se podría decir, que lo ponemos aquí encima de nuestro micrófono. Es muy práctico, únicamente los prendemos, lo conectamos a la cámara y ya están enlazados para poder empezar a grabar la entrevista. Tengan en cuenta que ya han salido la versión número 2 de este tipo de micrófonos, donde te vienen 2 emisores y un receptor. Yo tengo únicamente este de aquí, donde viene un emisor y un receptor, y me va suficiente, me va de sobra, porque en caso de que necesite grabar a más de una persona, utilizo este VideoMic Pro Plus de Rode también. Entonces lo vamos a dejar por aquí. Es el primer micrófono inalámbrico. Algo que me gusta mucho últimamente es proteger bastante mis equipos, entonces igual siempre cargo esta bolsita antihumedad para poder absorberlas. Les recomiendo que puedan buscarlas en las ferreterías. Esta ya la compré en Sodimac si estás aquí en Lima, Perú. E igual cuando te compras diferentes equipos suelen venirte estas pequeñas bolsitas antihumedad también, así igual mételas en tu mochila para que puedas proteger tus equipos. Y por aquí también tengo un estuche con un kit completo de filtros ND que lo enviaron los chicos de Freewheel para poder probarlos. Algo que me llamó mucho la atención es que todos estos filtros son imantados y ya no tenemos la necesidad de enroscarlos a nuestros lentes, únicamente lo colocamos y se van a imantar a una base que también nos viene junto a este kit, ¿no? Es que nos vienen unos filtros místicos, con un efecto místico se podría decir, que le da una especie de neblina a nuestras fotografías y a nuestros videos. Realmente son muy buenos, los recomiendo muchísimo. Igual van a poder encontrar el link abajo en la caja de descripción de este video. Y aquí también tengo algo muy importante, creo que es algo de los accesorios más importantes que tengo en mi mochila. Es aquí donde guardo toda la información, ya sea para YouTube o cuando hago trabajos para diferentes clientes. Aquí es donde guardo mis discos duros. Estos son discos sólidos, todos son de la marca SanDisk. Este pequeñito de aquí tiene una capacidad de 1 TB. Luego tengo este de aquí también, que es de 1 TB, pero esto es de una versión un poquito mayor. Creo que tiene mucho más velocidad de transferencia de datos. Y por último tengo este de aquí que yo utilizo para YouTube o para proyectos personales, y este tiene una capacidad de 2 TB. Bien, aquí tengo los discos sólidos, vamos a guardarlos nuevamente aquí en la mochila. Y por último, en el compartimento principal tengo 2 objetivos más. Voy a ponerlos por acá y voy a explicarles de qué va cada uno de estos. Bueno, este de aquí, el que va encima,
Es un 50 mm 1.8 y también es de Sony. Tiene una calidad de imagen bastante buena, bastante aceptable, pero no tan nítida. Yo siento que no es tan nítida como el 35 mm de Sigma que yo utilizo ya permanentemente en mi cámara. Y por último tenemos este 18 mm que viene cubierto con esta especie de protector de goma. Es muy útil porque este objetivo lo suelo utilizar cuando estoy de viaje para hacer tomas un poquito más angulares, entonces me sirve para protegerlos de polvo o de salpicaduras de aguas, etc. Este igual es un accesorio que también van a poder encontrar el link en la parte de abajo. Aquí les voy a mostrar el lente. Este es el Samyang, el 18 mm. Y bien, hasta aquí hemos terminado con la parte principal de la mochila. Si es que les interesa, déjenme un comentario en la parte de abajo. Podría hacer un video con los accesorios más útiles para fotografía y para video. Ahora les voy a mostrar los compartimentos más pequeños de esta mochila. Aquí en la parte de adelante guardo este pequeño protector de memorias SD. Tengo 3 memorias de 64 GB y una principal que utilizo generalmente para video, que es de 128 GB, todos de la marca SanDisk. Y bueno, aquí también guardo las baterías para las cámaras. Tengo en total 5 baterías para las cámaras. En el segundo compartimento pequeño, en la parte de aquí, guardo algunos accesorios que también se me hacen muy útiles. Por ejemplo, este lector de memoria que me sirve para diferentes tipos de memorias. Es muy bueno, también es de la marca SanDisk. Lo vamos a dejar por acá, lector de memorias, un pequeño bolsito anti-humedad. Y por aquí tengo un pequeño estuche donde guardo diferentes herramientas. Ahora mismo la voy a vaciar para que ustedes puedan ver qué es lo que contiene. Bueno, para empezar se me hace muy útil tener esta pequeña placa, se podría decir, para poder colocarla en la base de mi cámara. Tengo otra pieza más que hace una especie de L para poder colocar mi cámara en forma vertical en mi gimbal. Entonces tengo esto aquí guardado. Luego tengo diferentes llaves para poder colocar diferentes accesorios en la cámara también. Llaves para el monitor. Y también guardo estos cables que son tipo mini HDMI para poder conectar el monitor o el transmisor de video a mi cámara. Vamos a dejar estos accesorios por acá. Y bueno, en este otro lado guardo un kit de limpieza. Aquí tengo estas pequeñas escobitas, que son las más comunes, para cuidar mi sensor. Y bueno, también guardo algunas hélices como repuestos para mi dron. Esto es todo lo que tengo en la parte de aquí adelante. Y ahora vamos a revisar la parte final, que es la parte de atrás. Y aquí es donde guardo mi ordenador. Creo que esto, junto a los discos sólidos o a los discos o a las memorias que tengo por ahí guardadas, son los más importantes porque es donde suelo realizar todo el trabajo que consigo hacer con las cámaras. Es de la marca MSI. El modelo, si no me equivoco, es el GF65. Igual pueden conseguirlo. Es muy buen ordenador. Quizás el precio no es el más accesible del mercado, pero realmente vale la pena. Este trapito de aquí lo coloco para poder evitar que las teclas manchen la pantalla porque suelen quedarse grabadas ahí. Y bien, chicos, hasta aquí hemos terminado con todo el equipo que llevo aquí en la mochila de fotografía, en la que suelo llevar generalmente a todos mis trabajos. Y ahora les voy a mostrar los accesorios que no suelo cargar estrictamente a todos mis proyectos, sino que los llevo cada vez que los necesito nada más. Bien, voy a empezar. Aquí tengo este micrófono adicional. Este es tipo caña también, tipo boom. Este es un Rode también, pero este modelo es más orientado a la grabación de entrevistas en exteriores, cuando estoy trabajando con más gente, con alguien que se encargue estrictamente de monitorear el audio. Este es un NTG 4 Plus y también tiene muy buena calidad de audio. Sí, aquí lo vamos a guardar. Este es un micrófono de la marca Rode. Generalmente, si se dan cuenta, hasta el momento todos son de la marca Rode en cuanto a audio. Tengo otros micrófonos. Este sí es de una marca distinta. Denme un minuto. Estos micrófonos son de la marca Lensgo, me lo enviaron como colaboración para YouTube para poder probarlos y realmente me sorprendió bastante porque tienen una muy buena calidad de audio. Tengo un review sobre estos micrófonos en mi canal, por aquí te voy a dejar un enlace o por acá te voy a dejar un enlace para que puedas ir a ver este video en cuando termines de ver este de acá. El siguiente accesorio, aquí lo tenemos, es un difusor para mi flash, para el Godox, el BD1. Es una especie de bola que me permite difuminar la luz un poquito más. Lo único que hacemos es colocarlo, vamos a ponerlo al revés, presionamos, lo enganchamos y listo. Generalmente suelo utilizarlo con mayor frecuencia en eventos sociales, en bodas, cuando hago fotografías a personas en grupos, etc. El siguiente accesorio lo tengo por aquí. Este es un brazo metálico, se podría decir. Esto lo utilizo para poder sujetar unos tubos LEDs que también estoy utilizando en la parte de atrás. No sé si se llega a ver esa luz azul. Es un pequeño tubo LED que suelo enroscar aquí cuando hago fotografía nocturna o cuando necesito iluminar productos pequeños. Este bracito me ayuda a poder anclarlo a diferentes superficies
superficies, por ejemplo una barra, lo coloco y ya no tengo la necesidad de tener que agarrar este tubo LED, ¿no? Es muy útil. Por aquí les voy a dejar algunas tomas de apoyo para que puedan entenderme un poquito mejor. Por aquí voy a dejar este pequeño brazo metálico. El siguiente accesorio fotográfico o prismas para fotografías o para video, le vamos a dar este efecto donde aparecen unos flares en nuestro lente, en nuestra imagen, y vamos a darle un estilo un poquito más creativo a nuestras tomas. Tienen este pequeño estuche. El siguiente es este cable de transferencia, es un Tether Pro. También hice un tutorial de cómo utilizar este tipo de cables para hacer tus sesiones de fotografía mucho más interesantes, mucho más rápidas. Te voy a dejar también por aquí un enlace para que puedas ir a ver el video de cómo utilizar este cable. Y por último tengo este estabilizador. Es una herramienta que sobre todo me sirve para video. Anteriormente yo tenía el DJI RS, este es el RS2. Vamos a abrirlo rápidamente. Es un gran estabilizador, me gustan mucho las funciones que tiene. La nueva pantalla es táctil, el material es mucho más liviano de llevar y el estuche sobre todo también es mucho más reducido. Anteriormente el estuche del DJI RS era mucho más grande, bueno, era más liviano porque era como de una especie de Tecnopor, pero era demasiado grande, hacía demasiado bulto y se me complicaba mucho llevarlo a las bodas o a diferentes trabajos. En cambio este estuche de acá me permite transportarlo de una manera mucho más sencilla, es mucho más pequeño, no ocupa tanto espacio, puedo llevarlo incluso en la mochila. Y me gusta muchísimo porque además tiene muchas actualizaciones, ¿no? Tiene los frenos para los motores, para que no estén balanceándose, los activos. Y es una maravilla. Les voy a dejar algunas tomas de apoyo de este estabilizador, algunas tomas que hemos realizado y bueno, también algunas tomas de apoyo sobre el producto en sí. Por cierto, este es el pequeño tubo de iluminación, este es de la marca Nanlite. Tiene diferentes modos creativos. También tengo un video haciendo un tutorial sobre los modos creativos de este pequeño tubo LED aquí en el canal. Les voy a dejar por aquí otro enlace para que puedan ir a ver cómo es que yo utilizo este tubo LED para videos y para fotografías. Lo voy a dejar por acá. Y ahora sí chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que el contenido los haya ayudado. Si tienen en mente adquirir nuevo equipo audiovisual, espero que el video les haya servido como una especie de guía. Entonces no olviden suscribirse y dejar su like. Si tienes alguna duda, igual no dudes en dejar tu comentario en la parte de abajo. Yo los leo todos y trato de responderlos lo más rápido posible. Bueno chicos, ahora sí me despido. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.